Protección personal para trabajadores de la construcción expuestos a sílice. Integrantes: María del Pilar Macuacé, Laura Oñate, Jenny Rangel, Ana María Valencia. Antes de hablar de silicosis, realicemos un breve recuento del aparato respiratorio. El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tiene como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Este está formado por la nariz, faringe, laringe y tráquea. Su función principal es acondicionar y dirigir el aire antes de que llegue a los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso. En cuanto a la silicosis, es una enfermedad pulmonar profesional atribuible a la inhalación de dióxido de silicio, comúnmente denominado silicio, en formas cristalinas, generalmente como cuarzo, pero también en otras formas cristalinas importantes de sílice, como la cristobalita y la tridimita. El 12% del cuarzo se encuentra en la corteza terrestre. En cuanto a la fisiopatogenia, las partículas respirables de sílice menor de 5 micras que alcanzan el parénquima pulmonar y quedan retenidas son fagocitadas por los macrófagos pasando a sus lisosomas, pero los mecanismos destructivos de que disponen estos son inútiles frente al sílice. El macrófago acaba destruido y libera el medio, enzimas y radicales que potencian la inflamación. Al mismo tiempo, daño del pulmón, conduciendo a fibrosis. Las clases de silicosis: encontramos silicosis crónica, se presenta después de 20 años de exposición a niveles bajos de sílice cristalina. Silicosis acelerada se presenta después de una exposición entre 5 a 15 años a niveles altos de sílice cristalina. Silicosis aguda puede presentarse de 6 meses a 2 años de exposición a niveles muy altos de silicio. Cuanto a síntomas y signos, encontramos disnea, cianosis, dolor en el pecho, pérdida de apetito y de peso, dificultad respiratoria, tos, fatiga y cor pulmonar. Condiciones que favorecen la aparición de silicosis: presencia de polvo respirable de sílice cristalina, medidas de control de polvo deficientes, protección respiratoria insuficiente, ausencia de programas de evaluación y monitoreo médico, ausencia de programas adecuados de monitoreo de aire de polvo respirable. Medidas de prevención: control de aire en los lugares de trabajo para medir la exposición del trabajador a la sílice cristalina. Evitar que las partículas floten en el aire mediante sistemas de ventilación, extracción y neblina de agua. Usar elementos de protección personal, capacitar al personal, exámenes médicos de control a los trabajadores. Controles de ingeniería: medidas de control de fuentes efectivas y buenas prácticas de trabajo, a fin de reducir al mínimo la exposición de los trabajadores a la sílice cristalina. Faldones para la suspensión de polvo, perforación con inyección de agua. Higiene personal: todos los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer o beber. Los trabajadores no deben comer, beber ni consumir tabaco en el área de perforación. Los trabajadores deben ducharse y cambiarse a ropas limpias antes de abandonar el sitio de trabajo para evitar que lleven la contaminación de las partículas a los carros, a las casas y a las áreas de trabajo. Llevar ropas protectoras en el sitio de trabajo que se puedan lavar o sean desechables. Letreros de advertencia para alertar a los trabajadores sobre el peligro y especificar cualquier equipo requerido, como por ejemplo las máscaras respiratorias. Vigilancia médica: los trabajadores expuestos a la sílice cristalina deben contar con una historia médica ocupacional, con datos sobre la exposición del trabajador a la sílice cristalina, una radiografía de la OIT, una prueba de función pulmonar como la espirometría y una evaluación anual para detectar la tuberculosis. Los elementos de protección personal están destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado para tal fin. Los elementos deben asignarse de forma personal,
deben de tener tamaños apropiados a cada trabajador, adecuados a sus condiciones, deben quedar bajo la responsabilidad del trabajador que lo recibe, su uso es obligatorio en el lugar de trabajo, no deben permitirse alteraciones en su normal uso y al modelo original. Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones, cualquier falla del elemento debe ser informado de inmediato. El jefe inmediato debe supervisar el uso, estado de conservación y mantenimiento de los elementos de protección personal que los trabajadores a su cargo emplean. Ventajas de uso de los elementos de protección personal. Proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y las personas. Disminuyen la gravedad de las consecuencias del accidente sufrido por el trabajador. Mejoran el resguardo de la integridad física del trabajador. Desventajas. No evitan los accidentes, su uso genera molestias al trabajador, el trabajador tiende a no usarlos, necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. Para los trabajadores expuestos a sílice se recomienda el uso de protección respiratoria. Los respiradores son la clave en los programas de protección respiratoria. Cada tipo de respirador protege contra uno o varios contaminantes específicos que hay en el lugar de trabajo, puesto que cada tipo de respirador tiene una función propia. Los trabajadores deben ser entrenados en el uso de su respirador y explicarle las limitaciones que pueda tener. Diferencias entre mascarillas y respiradores. Las mascarillas no traen información impresa en el producto. Los respiradores tienen certificación impresa visible en cada respirador por la NIOSH. Las mascarillas poseen sencillas bandas elásticas que no se adhieren al rostro, permitiendo el ingreso de contaminantes por los costados. Los respiradores poseen doble banda elástica que se fijan en cada punto de la cabeza para asegurar un perfecto ajuste. El aire contaminado no ingresa. Las mascarillas están formadas por unas delgadas capas filtrantes. Los respiradores poseen varias capas de material filtrante asegurando la filtración y retención del contaminante. Respiradores de libre mantenimiento son la forma más común de protección respiratoria. Cubren la nariz, la boca y la barbilla. Funcionan si se ajustan bien y no se obstruyen o dañan por el uso excesivo. Existen para partículas especializados que poseen carbón activados. Los respiradores en su función filtran el aire. Están hechos de fibras que atrapan y retienen las partículas perjudiciales que filtran gases o vapores. Bien elegidos y usados permiten el paso del aire filtrado. Algunos respiradores libres de mantenimiento filtran polvos, humos metálicos y neblinas peligrosas. Los respiradores libres de mantenimiento no protegen contra la deficiencia de oxígeno, temperaturas extremas ni concentraciones de polvo, humos metálicos, neblinas, gases y vapores que pasen de ciertos niveles. Uso adecuado de los respiradores. Verifique el estado de las tiras. Coloque la copa del respirador en su mano con las tiras hacia abajo. Colóquelo bajo el mentón y sobre la nariz. Sosténgalo firmemente y coloque las tiras atrás de su cabeza. Ajusta las tiras de forma que la de arriba quede en su nuca y la otra debajo de sus orejas. Usando ambas manos al mismo tiempo, moldee la pieza metálica a la forma de su nariz. Cubra el frente con ambas manos. Inhale profundamente. Si penetra aire por las orillas, reajuste la banda metálica y tiras. Repita nuevamente este proceso. Los respiradores libres de mantenimiento están diseñados para ser descartados cuando se los haya usado al límite de su capacidad. Su eficiencia depende de la concentración del contaminante y del tiempo de exposición. Si se satura y se le hace difícil respirar, reemplácelo por uno nuevo. Respiradores reutilizables de medio rostro. Los respiradores de filtro y cartuchos reemplazables son purificantes de aire. Cubren la nariz, la boca y la barbilla. Los respiradores pueden ser utilizados con filtros o con cartuchos. Los filtros poseen un material filtrante capaz de retener los polvos, neblinas y humos metálicos. Algunos traen carbón activado capaz de frenar la inhalación de gases y vapores. Los sorbentes del cartucho filtran gases y vapores antes de que entren a la vía respiratoria. Para su adecuado funcionamiento se debe usar el cartucho designado para el contaminante específico. Los respiradores con cartucho para gas y vapores no protegen contra la deficiencia de oxígeno o altas temperaturas. ¿Cómo usar los respiradores reutilizables de medio rostro?
Chequeo de ajuste con presión negativa, con filtro para partículas tipo disco. Poner los pulgares en el centro de los filtros, restringiendo el flujo de aire hacia el tubo de respiración. Con cartuchos. Cubra el cartucho con las palmas de las manos para restringir el flujo de aire. Con filtro para partículas. Usando los dedos, apriete las cubiertas del filtro hacia la pieza. Inhale suavemente. Si la pieza facial se contrae suavemente y no se sienten fugas entre la cara y la pieza, el ajuste es correcto. Chequeo de ajuste con presión positiva. Cubra con la mano la abertura de la tapa de la válvula de exhalación. Exhale suavemente. Si la pieza facial se expande levemente y no se sienten fugas entre la cara y la pieza, el ajuste es correcto. Cuidado con los respiradores reutilizables de medio rostro. Lave su respirador en agua tibia con detergente suave. Manténgalo limpio. Inspecciónelo a menudo. Guárdelo en un lugar limpio, fresco y seco. Reemplace los cartuchos cuando note contaminantes en ellos. Respiradores reutilizables de rostro completo. Son como los respiradores de medio rostro, con la diferencia que protegen los ojos y la cara también. Se ajustan alrededor de todo el rostro. Tienen filtros o cartuchos para atrapar polvos, humos metálicos o neblinas o gases o vapores de aire. Si usan lentes ópticos, debe usar un inserto especial diseñado para este tipo de respirador. Recuerde, esta enfermedad lamentablemente es irreversible y puede causar invalidez física o la muerte. No existe cura para esta enfermedad, pero es evitable en alto porcentaje. Si los trabajadores y profesionales de la salud colaboran para reducir las exposiciones a dicho contaminante.